distinción entre contratos mercantiles y civiles. El Código Civil es un conjunto de normas legales unitario, sistematizado y ordenado sobre el derecho privado. Por lo tanto, se trata de un texto legal que regula las relaciones civiles entre las personas. Código de Comercio es un conjunto de normas y preceptos que regulan las relaciones y actividades mercantiles. Cada país tiene su propio Código de Comercio, adaptado a su marco legal vigente. Los contratos mercantiles se encuentran regulados por el Código de Comercio y demás leyes mercantiles, y a falta de disposición expresa, será aplicable el Código Civil en materia federal. Códigos civiles de las entidades federativas, Código Federal de Procedimientos Civiles y códigos procesales de las entidades federativas que resulten seleccionado. Aplicables en el ámbito de su competencia. Los contratos mercantiles permiten definir las responsabilidades que cada una de las partes tiene durante la negociación, ya que por medio de ellos se establecen los términos de entrega y de riesgos, traspaso de las mercancías, así como los costos, plazos para el pago y el método que se va a emplear para ejecutar el mismo. Los contratos civiles pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones seleccionado que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni a la buena fe. Normalmente las relaciones de las personas en su vida privada se rigen por el derecho usual o derecho de la costumbre, y aun cuando todavía se realizan contratos verbales, muchos de ellos válidos, cada vez más se plasman por escrito esas relaciones y obligaciones entre las partes. Elementos esenciales de los contratos civiles. Consentimiento de los contratantes. Objeto cierto que sea materia del contrato. Causa de la obligación que se establezca. Elementos esenciales de los contratos mercantil. La identificación completa de las dos partes, nombre o razón social, dirección y NIFs. El objeto del contrato, los servicios que se van a prestar. Ha de indicar las obligaciones de las partes, también las consecuencias de incumplir el contrato. Capacidad de las partes en los contratos mercantiles. Dispone expresamente el Código de Comercio a los actos mercantiles. Les serán aplicables las disposiciones del derecho civil respecto a la capacidad de los contratantes, y en ese sentido, tenemos que la capacidad de las partes contratantes es un requisito de validez de los contratos. Las partes pueden ser personas físicas y personas morales y deben tener capacidad legal para celebrar contratos. La falta de capacidad da lugar a la nulidad del contrato. Si las partes carecen de capacidad para celebrar contratos, entonces el contrato será nulo. Capacidad de las partes en los contratos civiles. La capacidad de las partes contratantes es un requisito de validez de los contratos. Las partes pueden ser personas físicas y personas morales y deben tener capacidad legal para celebrar contratos. La falta de capacidad da lugar a la nulidad del contrato. Por ejemplo, un menor de edad por sí mismo, por sus propios derechos, carece de capacidad para celebrar un contrato. Otro ejemplo es el de una persona que celebra un contrato en nombre de una persona moral sin contar con facultades de representación para celebrar contratos. Si las partes carecen de capacidad para celebrar contratos, entonces el contrato será nulo.